Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el último tema de esta tercera unidad. Y este tema es la aplicación a las ciencias económicas del tema anterior, del tema de área entre curvas. En el caso del superávit del consumidor y del productor, el superávit del consumidor, como pueden ver, es un área entre dos curvas que se forma por la curva de demanda y el precio de equilibrio. La función superior, en este caso, es la curva de demanda y la función inferior es el precio de equilibrio. En el caso del superávit del productor, esta área, vemos que la función superior es la línea que representa el precio de equilibrio y la función inferior es la curva que representa a la oferta. En el caso del superávit del consumidor y del productor, el intervalo de integración, su límite inferior, está acotado desde cero. Esto obedece al hecho de que tanto en las ciencias económicas como en la vida real no existen bienes materiales o servicios negativos. Por eso siempre en el superávit del consumidor y del productor vamos a tener como límite inferior en el intervalo de integración a cero. Bien, este punto que forma la cantidad de equilibrio con el precio de equilibrio, ustedes ya lo conocen y se le denomina precio de equilibrio. Punto de equilibrio. Para determinar el punto de equilibrio se igualan la oferta y la demanda y luego se sustituye el valor que se determina al resolver para X de igualar estas dos funciones en cualquiera de ellas y de esa forma se obtiene el precio de equilibrio. Entonces el punto de equilibrio es donde la oferta y la demanda son iguales. En el caso de el superávit del consumidor, este está representado por esta fórmula. Y esta fórmula es la integral definida desde 0 hasta x sub 0 de la demanda menos el precio de equilibrio. ¿Por qué el superávit del consumidor es la función de demanda menos el precio de equilibrio? Porque en el caso del superávit del consumidor, ya lo habíamos establecido, la función superior es la curva de demanda y la función inferior es esta línea que representa el precio de equilibrio. En el caso del superávit del productor, este está representado por la integral definida desde x sub 0, desde 0 hasta x sub 0 de el precio de equilibrio menos la función de demanda. Porque en el caso del superávit del productor, la línea que representa al precio de equilibrio es la función superior, la curva de oferta es la función inferior. Bien, vamos a ver un ejemplo y para este ejemplo vamos a determinar el superávit del consumidor y del productor, pero vamos a
resolverlo empleando un procedimiento que usted podría seguir en un determinado orden con la finalidad de que sea más sencillo de aprender. Bien, entonces, para determinar el superávit del consumidor y del productor, vamos a determinar inicialmente el punto de equilibrio. Para determinar el punto de equilibrio, lo primero que hacemos es determinar la cantidad de equilibrio o X sub 0. Y para determinar X sub 0, vamos a igualar ambas funciones y luego resolveremos para X. Bien, entonces igualamos la función de oferta a la función de demanda. Ahora vamos a trasladar todo a un solo lado de la igualdad y luego vamos a resolver para X. Entonces tendríamos X cuadrado más X más 30 menos 50 igual a 0. Operamos los términos semejantes. Y tenemos una función de grado 2, es decir, una función cuadrática, la cual se resuelve o podemos resolver aplicando un método que conocemos como el de tanteo simple. Entonces vamos a buscar dos números que multiplicados nos den negativo 20 y sumados nos den positivo 1. Serían 5 y 4. 5 por menos 4 es menos 20 y 5 menos 4 es 1. Este primer factor se hace 0 cuando X es igual a menos 5. Y este siguiente factor se hace 0 cuando X es igual a 4. Descartamos el negativo, puesto que ya establecimos que en economía y en la vida real no tienen sentido los bienes materiales o servicios negativos. Bien, el siguiente paso de nuestro procedimiento sería determinar el precio de equilibrio sustituyendo en cualquiera de las funciones, ya sea la oferta o la demanda, la cantidad de equilibrio encontrado en el paso anterior. Entonces, en este caso, para determinar el precio de equilibrio, vamos a sustituir en la relación de oferta.
Y obviamente para hacer la sustitución es conveniente hacerlo en la función que sea más sencilla de evaluar. Entonces, en este caso, el precio de equilibrio es 34. Bien, una vez que hemos obtenido tanto el precio de equilibrio como la cantidad de equilibrio, podemos determinar el superávit del consumidor y del productor. Y para ello solo vamos a emplear estas fórmulas sencillas. Entonces, el superávit del consumidor está dado por la integral definida desde 0 a 4 de la demanda o de la función de demanda restándole el precio de equilibrio. Operamos los términos semejantes y luego evaluamos la antiderivada. La antiderivada de 16 es 16x y la antiderivada de x cuadrado, un tercio de x al cubo. Esto evaluado de 0 a 4. Esto implica que vamos a evaluar nuestra antiderivada primero con el extremo superior, del intervalo. Y luego a esto restaríamos nuestra antiderivada evaluada en el extremo inferior. En este caso, por ser esta una función polinómica, al evaluar 0 en esta función, nos va a dar como resultado 0. Entonces, alguna gente a veces odia evaluar 0 en la función. Y eso está bien siempre y cuando usted considere el hecho de que no necesariamente todas las funciones al evaluar 0 en X nos va a dar como resultado 0. Eso dependerá de la función. Por eso hay que tener
mucho cuidado. En mi caso, yo acostumbro siempre a dejar planteado o evaluar cero en la función, aunque el resultado de cero. Multiplicamos 16 por 4 y 16 por 4 es 64. Y luego 4 al cubo es 64, 64 por un tercio es 64 tercios. Entonces necesitamos tener las mismas unidades y multiplico a 64 por 3 y eso me da 192. 192 menos 64 es 128. Entonces, en este caso, el superávit del consumidor es 128 tercios. Ahora vamos a evaluar el superávit del productor. Vamos a evaluar la integral definida siempre de 0 a 4. ¿Qué cambia ahora? Ahora cambia el hecho de que la función superior es el precio de equilibrio. Entonces es el precio de equilibrio menos la función de oferta. Multiplicamos el signo negativo. Y ahora determinamos nuestra antiderivada. La antiderivada de 4 es 4x y la antiderivada de x es un medio de x al cuadrado. Evaluado desde 0 hasta 4. Esto implica que vamos a evaluar nuestra antiderivada primero con el extremo o con el límite superior de nuestro intervalo de integración y luego a esto vamos a prestarle siempre nuestra antiderivada, pero ahora evaluada en el límite inferior. Entonces multiplicamos
4 por 4 es 16 y aquí 4 al cuadrado es 16. 16 por un medio es 8. 16 menos 8 es 8. El superávit del productor, en este caso, es 8. Y en el caso de las aplicaciones económicas, las unidades de medida van a ser unidades monetarias. Bien, para este nuevo ejemplo, vamos a determinar el superávit del consumidor y del productor y vamos a emplear nuestro procedimiento. Entonces, lo primero que vamos a calcular es nuestro punto de equilibrio o equilibrio de mercado, como se refieren algunas veces los economistas. Para determinar nuestro punto de equilibrio, primero determinamos la cantidad de equilibrio y para determinar la cantidad de equilibrio vamos a igualar las funciones de oferta y demanda. Como en ninguna de las funciones está presente el término x, es decir, x elevado a la 1, entonces vamos a trasladar a las x cuadrado a un solo lado de la ecuación y todo lo demás, es decir, las constantes, las trasladaríamos al otro lado de la igualdad. Despejamos para x cuadrado. Entonces voy a tener dos valores para x, más y menos 10.
y descartamos el negativo, puesto que no existen bienes materiales o servicios negativos. Una vez que hemos determinado la cantidad de equilibrio, determinamos el precio de equilibrio y para ello sustituimos el valor de x sub 0 o de cantidad de equilibrio en cualquiera de las dos funciones, en la oferta o en la demanda. En este caso, vamos a sustituir en la relación de demanda. Diez al cuadrado es 100. 100 por 1.5 es 150. 700 menos 150 es 600. Entonces, ahora que ya contamos con nuestro punto de equilibrio, podemos calcular tanto el superávit del consumidor como del productor. Entonces, el superávit del consumidor está dado por la integral definida desde 0 hasta 10 de la relación de demanda menos el precio de equilibrio. Operamos términos semejantes. La antiderivada de 150 es 150x y la antiderivada de 1.5x cuadrado sería 0.5x al cubo. Desde 0 hasta 10. Esto implica que evaluaremos nuestra antiderivada primero con el límite superior del intervalo y luego restaremos
nuestra antiderivada evaluada en el límite inferior. Y bueno, y esto va a dar como resultado 0. Tendríamos 150 por 10 es 1500. 10 al cubo es 1000. 1000 por 0.5 es 500. 1500 menos 500. 1000. Bien, ahora vamos a evaluar el superávit del productor. El superávit del productor está dado por la integral definida, siempre de 0 a 10. Pero ahora la función superior es el precio de equilibrio. Y a esto vamos a restarle la oferta. Multiplicamos el signo negativo. Operamos nuestros términos semejantes. Y determinamos la antiderivada. La antiderivada de 200 es 200x. Y la antiderivada de 2x cuadrado, 2/3 de x al cubo. Esto evaluado de 0 a 10. Entonces vamos a evaluar nuestra antiderivada. Primero con el límite superior del intervalo. Y luego a esto restamos nuestra antiderivada
evaluada en el límite inferior del intervalo. Recuerde, en el caso del superávit del consumidor y del productor, el límite inferior siempre va a ser cero. También yo considero que es recomendable, aunque en el caso de estas funciones, evaluar cero en la antiderivada va a dar como resultado cero, pero esto no siempre va a ser así. Entonces, por eso es recomendable dejar expresada la antiderivada evaluada en cero, porque no siempre esto va a dar como resultado cero. 200 por 10 es 2000, y luego tenemos que 10 al cubo es 1000, por 2, 2000, entre 3 es 2000 tercios. Entonces tenemos 2000 menos 2000 tercios. Entonces vamos a expresar a 2000 en tercios. Por cada unidad hay 3 tercios. 2000 por 3 es 6000. 6000 tercios menos 2000 tercios nos da como resultado 4000 tercios. Y este sería el superávit del productor o el excedente del productor.